Shabbat Shalom, amados hermanos. Una vez más estamos aquí para poder deleitarnos con esta hermosa enseñanza que el Kadosh Baruj Hu nos da en esta mañana. Y en esta paracha, amados hermanos, el Eterno nos va a enseñar una estrategia que es la tefiló, que es el Shema Israel, el cual nosotros tenemos que aplicarla en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando nosotros salgamos de nuestra casa, cuando regresemos, es nuestra tefiló constante. Así que vamos, amados. Pero antes de empezar, vamos a hacer la tefiló por la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hacer bajar Nicol Coamim Benatan Lanu Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es al Kadosh Baruj Hu, que me permites, Padre, expresar un pensamiento a través de tu palabra. Y que sea usted, Padre, dando esa inspiración, esa revelación, esa inspiración de tu dabar, Padre, para que así podamos crecer, para que así podamos enseñar, Padre, a que los demás lo hagan, mi Rey amado. Todo esto por los méritos que hizo nuestro amado Mashiach. Amén y amén. Bien. En esta paracha número 45, que es la Bajanán, que significa y supliqué, o rogué, o imploré. Entonces vamos a leer el 3:23 y dice así: y rogué en aquel tiempo diciendo, oh Adonai, tú has comenzado a revelar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, pues que él hay en los Hashamaim o Aeret, que haga conforme a tus obras según tus hechos poderosos. Entonces vemos que aquí la palabra Baechanan, supliqué, tiene un valor numérico de 515. Asimismo, podemos ver que su oración no fue contestada antes de su muerte. Sin embargo, podemos entender que cuando Yeshua habla que Moisés estuvo con él en uno de los montes en el Israel, en el Israel, posiblemente en Tabor, junto con Eliyahu, podemos ver en Mateo 17, fue una experiencia física, puesto que el cuerpo de Moisés no había resucitado todavía, sino una aparición, o sea, un espíritu de una dimensión celestial, podemos entender aquello. Entonces, en el 3:25 dice, permíteme, te suplico cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jardín. Ese buen monte y el Levadón, podemos entender, es una referencia a Jerusalén y Levadón al templo. La palabra de Levadón viene de Labán, quiere decir blanco. El templo es llamado Levadón porque blanquea los pecados de Israel. Podemos entender aquello, amado. En el 3:26 dice, pero Hashem se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. Hashem me dijo, basta, no me hables más de esto. La expresión traducida como basta en hebreo es rat, lat. Mucho para ti, mucho para ti. Para entender estas dos maneras, por un lado como basta y el otro como te esperas, Moshe ya tenía una herencia grande que le esperaba, que es la resurrección de los muertos. Y por eso no debía preocuparse demasiado por entrar a la tierra. Pero en el futuro, muy glorioso, en el Olam Abba, en el mundo venidero, podemos ver que ahora pues Israel escucha lo que Moshe Rabino le está hablando. Y él les hace recordar, después de haberles hecho un largo recordatorio, todo lo que el Eterno hizo, lo que el Eterno les entregó, sus estatutos, sus decretos, los juicios que vendrían si no obedecieren. Después que les hizo un recordatorio de todo, Moshe
les dice: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que ejecutáis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Hashem, nuestro Eloah, da a nuestros padres. La palabra hebrea para escuchar es Shama, que significa oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer o entender. La palabra Shama, ¿de dónde viene? La forma imperativa de Shema, escucha. Implica que uno haga caso y obedezca de esto. Podemos ver que el Shaliach Jacob en su carta a los judíos, donde está escrito donde está escrito Santiago 1, 22 al 25. Y dice: sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, que engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, después de mirarse a sí mismo y de irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la Torá, perfecciona la Torá de la libertad y permanece en ello, no habiéndose envuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será dichoso en lo que nos habla. Podemos ver que en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Shema. de Shema. Entonces podemos entender, amados hermanos, lo que nos está hablando. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos, los juquín y los decretos, mispatín, que yo os enseño para que ejecutéis, a fin de que viváis. El propósito de mandamiento es dar vida, así que nuestra obediencia a un mandamiento, así que la obediencia a un mandamiento nos causa la muerte, o hemos cumplido el propósito del mandamiento. Podemos quebrantarlos. Podemos quebrantar todos los mandamientos, pero menos 3 nos salva la vida, realmente. Y es mejor preferir morir antes que quebrantarlos, algunos de estos 3. Podemos ver cuáles son los que nos podrían causar la muerte. No blasfemar y cometer idolatría, no asesinar, no cometer adulterio. Entonces vemos aquí que los mandamientos fueron dados para vida, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Así que si uno guarda estos 3 mandamientos y pierde su vida por ellos, tendrá una vida superior en el Olam Abad, como está escrito en Hebreo 11:35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obedecer a una mejor resurrección. Entonces entendemos aquí que el que guarda los mandamientos del Eterno dado por nuestro amado Rabino Moshe tendrá una vida prolongada, como está escrito en Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que le vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongue tus días sobre la tierra que Hashem tu Elohim te da para siempre. Entonces podemos ver que los mandamientos nosotros debemos de aplicarlos. Debemos de estar siempre, amados hermanos, analizando, ¿realmente estamos obedeciendo? Podemos ver que esto concuerda con las palabras del Mashiach. Escrito está en Mateo 5, 17, 19, cuando él dijo: no penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torá,
hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule a uno solo de estos mandamientos, aún los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Podemos ver que dice el Padre que yo os mando. A Moshe tuvo la autoridad para transmitir los mandamientos, el Eterno, bajo la inspiración divina basada en lo dictado por el Eterno. En los 4 primeros libros de la Torá podemos tenemos todas estas explicaciones, estas enseñanzas, estas afirmaciones expresadas en mandamientos de lo que ya fue revelado. Podemos ver que más adelante se da un mandamiento de la boca de Moshe, según está escrito en Deuteronomio 18:15 o Devarim 18:15. Y dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré. Hashem dijo, a él oiréis. Este es uno de los 613 mandamientos que hay en la Torá. Así que hay un mandamiento que no ordena escuchar y obedecer al profeta que Hashem iba a levantar de en medio del pueblo de Israel. Como Moshe, ese profeta, habló de la misma manera como Moshe habló. Y está escrito en Juan 5:24. Y dice, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces vemos ahí lo que el Eterno está hablando, que levantaría un profeta de entre sus hermanos. Y podemos entender también que en Juan 8:51 está escrito y dice, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Entonces es una promesa que el Eterno nos está dando para que el pueblo pues obedezcamos. Nosotros sabemos que la obediencia a sus mandamientos es que nos trae esa redención, nos trae esa liberación a la vida eterna, amados. Y no vamos a ver muerte si nosotros obedecemos. Esa muerte, como podemos explicar. Podemos ver en Juan 14:23 está escrito. Y dice, y dijo Yeshua, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces podemos ver la expresión que nos dijo nuestro Mashiach. Yo os digo que aparece en la boca de nuestro Maestro más de 80 veces en los escritos. Muestra de que el Eterno nos está hablando realmente constantemente en su palabra. Podemos ver en Deuteronomio 18 al 19. Podemos volver a ver lo que el Eterno nos está hablando a través de su palabra. Profeta levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, ¿qué nos está hablando, amados? Que nosotros tenemos que obedecer. Por eso es que están los mandamientos, amados, los Jukim y los Mishpatim, en la cual nosotros tenemos que, los Jukim, mandamientos que no entendemos, ¿por qué se lo hace? Debemos de, así no lo entendamos, tenemos que cumplirlo. Y los Mishpatim, pues, son los que debemos de cumplir y asesorarlo en nuestro corazón. En Hechos 3:23 está escrito. Dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces podemos ver que en el 4:4 dice, más vosotros que os pegasteis a Hashem, vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Hasta ahora hemos visto que el cumplimiento de los misbot
trae vida y prosperidad en este mundo y en el mundo venidero. Entonces, en el 4, 5 al 14 dice, mira, yo he enseñado estatutos y decretos, les hace otra vez, Moshe Rabino les hace recordar otra vez al pueblo. Estatutos y decretos, como Hashem, mi Elohim, me ha ordenado, para que lo cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar a poseerla. Hashem me ordenó en aquella ocasión que os enseñase los decretos a fin de que los cumpliera en la tierra en la cual van ustedes a entrar. Entonces, aquí la Torá está hablando de dos tipos de mandamientos, amados, como se los había expresado hace unos minutos. Los Jukim y los Mishpatim, traducidos como estatutos y decretos. Los Jukim son aquellos estatutos que no tienen explicación lógica del por qué hay que cumplirlos. Y los Mishpatim son mandamientos de carácter social que son fáciles de entender su razón de ser. Entonces, la Torá fue dada para ser guardada en la tierra. Y los mandamientos, hay mandamientos que no se aplican al que está fuera de Israel. Y lo podemos entender así. Entonces, cuando uno estudia, amado, cuando uno estudia su Torá, dice que el guardar los mandamientos y ponerlos en hora será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Entonces, cuando uno estudia la Torá, el Eterno nos da la sabiduría y la inteligencia, que consiste en saber con la cabeza, sino tener un estilo de vida, practicar los mandamientos que fueron dados por Moshe y confirmarlos por medio de Mashiach. Entonces, nosotros vemos que ante los ojos del pueblo, de qué manera podremos impactar a las naciones para que crean en nuestro Elohim y se acerquen a las bendiciones que les fueron dadas por medio de nuestro padre Abraham. Recordemos las promesas que el Eterno le hizo a Abraham. Los mandamientos que no tienen explicación lógica son los que Hashem está utilizando para impactar al pueblo. Esto es muy extraño, puesto que los mandamientos de carácter Jud son los objetos de mayor burla, porque están fuera de no ser fáciles de entender. Nosotros vemos aquí que afuera nos juzgan por celebrar las fiestas del Akadosh Baruj Hu, que eso está abolido. Se burlan porque nosotros estamos estudiando la Torá. Eso para ellos es extraño. Y muchas otras cosas más que la gente no quieren obedecer o entender. Y se basan pues en su propio criterio y respetamos sus pensamientos. Nosotros sabemos que los mandamientos pues hay sabiduría y conocimiento. Hoy la ciencia, imagínense, amado, hoy la ciencia ha confirmado que los que guardan los mandamientos llamados Jukim, entre ellos son las dietas, el comer kosher, la circuncisión, la abstenencia durante el periodo menstrual de la mujer, reglas natalicias, tienen menos enfermedades que otros que viven una vida más sana. Ese estilo de vida es lo que tiene que impactar a las naciones, no tanto las palabras, sino ese estilo de vida que es correcto a las palabras que serán respaldadas con poder. Entonces, amado, nosotros entendemos que si nosotros comemos adecuadamente, como el Eterno nos está hablando, no cangrejo, no camarón, no pescados que no tengan escamas, bueno, una serie de animales que el Padre nos habla para que nosotros no comamos, y mantenernos fuera de comidas en la calle, fuera de esos enlatados, esos embutidos y muchas series de cosas que el Eterno nos dice que no debemos de comer, y nosotros lo que hacemos es obedecer. Por eso tenemos una vida sana. Una vida sana. Y nosotros vemos también, amados, que el alimento
nos ayuda mucho comer kosher, abstenernos de tantas cosas, el mantenernos apartados. Recordemos que somos de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, amados, a entender. Que ya no debemos relacionarnos con las cosas. Muchas veces a mí me dicen, ¿por qué no vas al mall? Vamos a los malls, mira, vamos a mirar que este otro. No, no. Porque eso es ir a deleitar mis ojos. Y que mis pensamientos cambien a otras cosas. Ver cosas, ay, si hubiera yo podido tener esto, si esto. No. Es mejor abstenerse de todas esas cosas. Entonces aquí vemos que todos mis voz son justos como está escrito en el Salmo 119, 160. Podemos ver, a mí me encanta cuando yo hacía el estudio de las letras hebreas en número. Y cuando la regla ni en la escuela pude aprender la regla ni en el colegio, la regla del 9. Pero aquí en el hebreo vine a entender la regla del 9. Entonces, 119, dice, 160. sí. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que su palabra es verdad. Si nosotros la sumamos, llegamos al mismo, como quien dice al principio. También podemos ver en el Salmo 119, 62. Y dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. El 106. 106, 6 mismo, el 119, el 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. El 164. Siete veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. O sea, que nosotros los mismos tenemos que estar constante en nuestra vida. Debemos de tenerlo escrito en la pared o en la pared de nuestro corazón para poder guardar cada día, ir mirando en qué, o sea, ponerlos escritos en la pared y ver si los estamos cumpliendo o no. Eso es una enseñanza personal, amado. Para poder analizar si estamos o no estamos obedeciendo como el Padre nos está hablando. Porque eso es muy importante, amado, los misbot. Podemos ver en Romanos 7:12, también podemos entender lo que nos está hablando. De manera que la ley, la Torah, perdón, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, nosotros tenemos que entender que los misbos es algo kadosh y justo y muy bueno, que no es gravoso ni carga para nuestras vidas, mientras lo que podamos cumplir. Podemos entender que de los 613 mandamientos hay muchos que no aplican a nuestras vidas, pero los que podemos aplicar debemos realmente tratar de obedecer. Y aquí también podemos ver que en el 4:10 dice, recuerda el día que estuviste delante de Hashem, tu Elohim, cuando Hashem me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días, que vivan sobre la tierra y les enseñen a sus hijos. Entonces aquí vamos viendo que los padres tienen la obligación de enseñarle a los hijos la Torá. El Eterno, la Torá del Eterno, no otros. Los padres son los responsables para que sus hijos aprendan la Torá. Para cumplir este mandamiento, podrán también pedir ayuda a otros. Entonces, vemos aquí, amados hermanos, que el Eterno nos está hablando a nosotros como padres, de guiar a nuestros hijos. Porque el Eterno es fuego consumidor y es un Elohim celoso.
Y podemos ver que desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste su palabra en medio del fuego. Entonces, podemos ver también que en Deuteronomio 9:10 está escrito. Y me dio Hashem las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Elohim. Y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Hashem en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Ahí termina. Sí, okay. Entonces vemos que como el Eterno, cuando el Eterno le dio las 2 tablas a Moshe para que repartiera al pueblo, le hablara al pueblo. También podemos ver en Deuteronomio 33:2, también está escrito. 33:2. Sí, Aquí dice, 33:2. Y dijo Hashem, vino de Sinaí y Israel estableció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de Kadosh con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces, él también es fuego consumidor, amados hermanos. Podemos ver en Jeremías 23:29, también está escrito, para poder confirmar que él es fuego consumidor. ¿Cuánto dijo? Jeremías 23:29. Y dice, ¿no es mi palabra como fuego, declara Hashem, y como martillo que despedaza la roca? Entonces podemos entender, amados, que el Eterno también es fuego y como martillo que despedaza. Entonces, aquí vamos viendo algo que cuando el Mashiach enseñaba desde la escritura, lo hacía por medio de el fuego, como está escrito en Lucas 24:32. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría la escritura? O sea, ellos recordaron que cuando Mashiach estaba con ellos, cuando les leían las escrituras, pues su corazón ardía. Y ya cuando ellos iban de camino a Emaús, en el camino dice que se les acercó, recordemos aquel versículo, que se les acercó, Lucas 24:32. Recordemos, y dice que ellos sus corazones ardían, pero ellos no lo percibieron. Podemos ver también en 1 Corintios 2:4-5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu, del Rúa y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim, de Hashem. Entonces ahí aprendemos que el Sheliat predicaba de su palabra. También vemos en 1 Corintios 4:20, está escrito, dice, porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. De estos aprendemos 2 cosas, amados. Primero, la Torá tiene que convertirse en fuego en nuestro corazón, amados. La Torá tiene que convertirse en fuego en nuestro corazón para que sea efectiva, amados hermanos. Cuando nosotros hay un cambio en nuestras vidas, podemos hablar así, amados, hay transformación, porque la palabra cuando entra, amados, duele. Y cuando uno rectifica, sabe que ha desobedecido, amado, queda como una herida que sangra hasta corregirla. Y ahí es donde el Eterno viene y da la sanidad. Y eso queda grabado en nuestro corazón. Podemos ver en el Salmo 39:3, dice, escrito está. Se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Entonces, ardía mi corazón dentro de mí, mientras meditaba, se encendió el fuego. Entonces, nosotros podemos entender que cuando nosotros estamos leyendo, podemos analizarlo aquello. Si nosotros estamos leyendo y de repente comenzamos como a interesarnos más
a más y comenzamos a descubrir y comenzamos a darnos cuenta que hay algo. Y cuando nosotros meditamos y viene esa revelación, amado, viene esa revelación a su vida, un cambio diferente. La palabra hebrea que se traduce como meditar significa susurrar, pronunciar, meditar. La meditación consiste no solamente en usar la mente, sino también nosotros tenemos que aprender a usar la boca, lo cual implica repetir las palabras de la Torah con su rúa de oración. El estudio de la Torah junto con la oración, los dos, puede producir un fuego divino, amados hermanos, en nuestro corazón. Por eso el Padre nos dice: oíste su voz, solo la voz, pero no viste figura alguna. La palabra hebrea que ha sido traducida como figura es temunat, que significa imagen, figura, silueta, retrato. Entonces, amados, avancemos, porque hay algo tan hermoso, hermano, muy hermoso, muy hermoso. Y vamos al 5:6 y dice: yo soy Hashem tu Eloah, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Como vimos antes, el texto hebreo no habla de 10 mandamientos, sino de 10 palabras. Nosotros siempre habíamos dicho los 10 mandamientos, pero no son 10 mandamientos, sino fueron 10 palabras en el texto. Podemos ver en Shemot del 20, del 1 al 17, y en Deuteronomio o Devarim del 6 al 21. Ahí hay 15 mandamientos diferentes, y los mandamientos número 25 al 38 y 4 a 24. La numeración de estas 10 palabras ha sido alterada por las demás denominaciones y luego por el reformador, ya sabemos quién, según la Torá, la tradición. La correcta numeración es de 10 palabras que son las siguientes. Primero, yo soy el eterno tu Eloah. Segundo, no tendrás otros dioses. Tercero, no tomes en vano el nombre del eterno. Cuarto, acuérdate y guardar el Shabbat. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no asesines. Séptimo, no cometas adulterio. Octavo, no hurtes. Noveno, no des falso testimonio. Y 10, no desees ni codicies lo que tienen los demás. Por ejemplo, aquí empezamos donde dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Podemos hacer una pregunta para saber si tenemos otros dioses en nuestras vidas. Primeramente, ¿quién dirige nuestras vidas? ¿Podemos decir que Dios dirige nuestras vidas? Segundo, ¿quién es nuestra fuente? ¿Quién es el que nos provee? ¿Dónde está mi confianza? ¿Confiamos que el Eterno proveerá, que Él nos dará? ¿Dónde está mi pasión? ¿Mi pasión a otras cosas o mi pasión al Kadosh Baruj Hu? ¿Y quién es tu adoración o alabanza, tu exaltación? Realmente, nosotros podemos decir que exaltamos, pero cantamos cosas muchas veces que no son del Eterno. Cantamos música que no son agradables, amados. Entonces ahí tenemos que comenzar a limpiar nuestra boca. Recuerde lo que dice en Oseas 2:16. Recordemos que cuando nosotros limpiamos nuestra boca, dice que ya no vamos a decir más Baal, sino que vamos a ser prudentes para hablar así nomás.
Y dice, ¿Cuánto? en Oseas 2:16 dice, En aquel tiempo, dice Hashem, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baal, y nunca más se mencionarán sus nombres. amén. Entonces podemos ver que cuando nosotros venimos al camino, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, de expresar. Nosotros no debemos de ser ligeros para hablar, porque de todo lo que nosotros hablamos tenemos que rendir cuenta. Por eso dice, guarda el día de Shabbat para apartarlo, como Hashem lo manda. Entonces vemos que aquí también lo que el Eterno nos habla del día de reposo. Al comparar los relatos de Shemot 20 y de Deuteronomio 5, se pueden encontrar varias y diferentes, especialmente donde habla del reposo. ¿Será que Moshe no podía citar al Eterno de manera correcta? ¿Cómo puede explicar esta contradicción? Entonces, aquí hay dos cosas, las dos cosas son necesarias y las dos se las complementan. El Shabbat fue dado para hacernos recordar de dos eventos importantes: la historia, la creación y la salida de Egipto. Son dos recordatorios, por eso nosotros debemos de descansar, reposar, porque aquí vemos realmente que nos recordar que el Eterno, cuando hizo la creación, Él descansó de lo creado, No es la palabra descansar, bueno, hoy voy a descansar, voy a estar acostado, viendo televisión, viendo películas, viendo qué sé yo. No, amado. Descansar es dejar de crear. Y la creación, y dice, y la salida de Egipto. Entonces podemos entender que nosotros, podemos decir así, que salimos de Egipto, es que tenemos que guardar, recordarlo, que el Eterno nos sacó porque no teníamos descanso cuando se estaba en Egipto. Cuando el pueblo estuvo en Egipto, ellos no tenían descanso, amado. Ellos trabajaban día y noche, no había descanso para ellos. Pero hoy en día la gente es muy cómoda. Reconocen que no hemos estado guardando y aún no queremos realmente guardar como el Padre nos envía que lo hagamos. Sabe, amados, que también aquí nos enseña, dice, esto nos enseña que en el Shabbat también es para los que no salieron de Egipto, los que son hijos de Adán. A ver, perdón un ratito. Esto nos enseña que el Shabbat también es para los que no salieron de Egipto, los que son hijos de Adán. Ellos deben acordarse del Shabbat, porque el Shabbat fue del inicio. Porque el Shabbat existe desde la creación y para todos los hombres. Pero los hijos de Adán y de Noah no están obligados a guardar el Shabbat. Mire, algo muy diferente. Podemos ver que además del Shabbat fue dado de una manera especial a los Am Israel, para ser guardado como una señal, amado. 6 días trabajamos, el séptimo día descansamos. 6,000 años el Padre nos ha dado, amados hermanos, para que nosotros podamos prepararnos para el séptimo descansar. ¿Estamos preparados, amados? ¿Qué hemos hecho? ¿Tenemos ya el lugar donde poder comer los frutos que nosotros hemos sembrado? Porque si nosotros nos damos cuenta, pues estamos siendo contaminados en todos los alimentos, más y en muchas otras cosas más. Pero bueno. Podemos ver en Shemot 13, 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Hashem que os santifico. Entonces podemos ver, amados hermanos, que el santificar
significa apartar de los demás y dedicarlo al uso exclusivo del Eterno. Podemos ver en Levítico 23, 2 y 3, dice, se habla también de la necesidad de hacer una reunión congregacional, Kadosh al Eterno en Shabbat. Entonces, podemos ver, amados, que el Shabbat fue creado en primer lugar para el hombre. Cesara de sus actividades de intervención en la creación. Lo mismo que hizo el Eterno después de haber creado todo. Pero vemos que este texto también habla de descanso en Shabbat, a pesar de que la palabra Shabbat no significa descanso, sino cese de actividades creativas. O sea, tenemos que dejar de crear, amados. En el Shabbat se deja de crear, porque la palabra descansar en hebreo es nuad. También está relacionada con el Shabbat, como está escrito en el 5.14, dice, para que tu siervo y tus siervas también descansen como tú. Sin embargo, el concepto de descansar no es el principal para el Shabbat, sino el cesar de las actividades creadas y productivas. Entonces, vemos ahí realmente lo que el Eterno nos está hablando, amados hermanos, sobre esta enseñanza. Ahora vamos, amados, vamos a entrar a Devarim 6.1. Y dice, pues este es el mandamiento, está la misbó, los estatutos y los decretos que Hashem vuestro Eloah me ha mandado, que os enseñe para que los cumplas en la tierra que vas a poseer. Ahora entramos en lo que es considerado como la declaración de fe. El Shema, en este versículo está escrito que este es un mandamiento singular. Cuando le preguntaron a nuestro maestro Yeshua cuál es el mandamiento más importante, contestó con la palabra Shema. Podemos ver en Marcos 12:29. Dice así. Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Adón, nuestro Elohim, el Adón uno es. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Oye Israel, escucha Israel, Hashem es nuestro Eloah, Hashem es uno. Amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, tu led, con toda tu nefet o alma, con todos tus medios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas cuando estés sentado en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. La atarás como señal entre tus manos y como frontal entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus portones. Estas palabras llamadas Shema, encontramos la clave para poder vivir cerca de Hashem en todo momento. Entonces, ¿desde a dónde lo aplicamos el Shema, amados? Lo aplicamos desde cuando nuestros hijos vienen al mundo. Nosotros enseguida le aplastamos aquí y cantamos el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Elohim es único. También lo aplicamos cuando se hace la circuncisión, cuando el niño a los 8 días se hace la circuncisión. También se lo aplica cuando la persona, cuando hace el niño ya a los 12 años, que hace su misbah, no creo que la palabra. Bueno, también el niño cuando a los 12 años, cuando él lee pues las porciones de la Torah. Entonces, cuando hay matrimonio, también se lo aplica también en el matrimonio. En los matrimonios, cuando uno va a leer la palabra, cuando uno se va a acostar, cuando se va a levantar, cuando uno sale de su casa, cuando uno entra,
cuando uno ve, cuando, por ejemplo, muchos antes, nosotros sabíamos decir, la sangre de Cristo tiene poder, que le estén dándole mi palabra. No, amado, sino que cuando llega un momento difícil, Shema Israel, es la palabra sorprendente. Shema Israel, escucha Israel. Entonces, amado, es la clave para nosotros poder avanzar. Dice el Shema. Lo primero que el hombre tiene que hacer para acercarse al Eterno es escuchar y obedecer. El Eterno toma la iniciativa para acercarnos a nosotros y nosotros solo tenemos que hacerle caso para obtener su gracia. Acércate cada mañana al Eterno y toma unos minutos, amados, para escuchar sin hacer nada. Y más deja que el Rúa de Hashem te hable por sí solo, por las palabras de la Torah que has leído. No seas tan rápido en las oraciones. Siempre les he hablado a los amados que cuando nosotros entramos en una oración, nosotros ponemos una palabra y quedarnos callados. No hacerlo apurado porque quiero salir, no, amado, sino una oración lenta. Y después al rato dar así lenta, sin apuro, como cuando usted conversa con alguien o cuando usted va a enamorar a alguien, usted busca las mejores palabras para expresar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que así mismo con nuestro Kadosh Baruj Hu. Yo me acuerdo la experiencia de una vez cuando yo buscaba una falta que cometí y había hecho un ayuno de 8 días sin alimentación, solamente comerme una fruta en la noche y de ahí al siguiente día nada que ver y lo pude hacer. Pero yo ya llevaba 4 días haciendo el ayuno y no había sentido nada. Y yo dije, uy, estoy más fría que el hielo. Entonces yo dije entre mí, mejor, ¿para qué voy a hacer? Porque yo, con el propósito que yo estoy haciendo este ayuno, no lo veo. Será mejor que ya mañana ya no venga. Ya lo he hecho 4 días. Amados. Y será tanto mi tristeza que cuando nos dijeron, vamos otra vez a orar, y ahí yo le digo, Padre, ahora me doy cuenta que no me has perdonado. ¿Qué hago entonces aquí? ¿Será verdad lo que dicen la gente? Amados, y fue cuando el Eterno me permitió ver una visión. Y vi que se abrió una puerta de un lugar donde no hay. Se abrió una puerta y rociaron un balde de agua con detergente. Y se me vino el versículo, que aunque te laves con jabón y lejía, lo dice en Isaías, creo que lo dice. Amados, cuando yo vi eso, me quedé y yo dije, no tengo perdón. Y trataba de reaccionar para levantarme, pero con tristeza, con mucha aflicción, amados. Y estaba así, le digo, bueno, con esto me confirma que no me has perdonado. Entonces trataba de reaccionar ya para levantarme, pero no podía hacerlo, amado. Cuando al ratito vi que todita esa agua que había inundado donde yo me encontraba y todito el sector, se volvió esa agua a recogerse en un balde y se volvió a abrir la puerta y sacaron el balde y se fue todita el agua. Entonces yo al meditar en el versículo, entonces me quedé y de ahí dije, pero dice tu palabra también que el Rúa es el que nos limpia, nos hace ver toda verdad y toda justicia. Amados, de ahí la puerta se abre otra vez y vino un río que yo que estaba de rodillas, yo no sabía cómo reaccionar porque yo dije me voy a ahogar junto con toditos los que estábamos, y habíamos más de 150 personas haciendo ese ayuno. Y estábamos así, hermano, y yo quise reaccionar rapidito y me acordé que no, aunque me lave, aunque yo haga lo que haga, lo haga esto, este otro, haga mérito, todo, pero quien me perdona realmente es el Padre. Cuando uno realmente busca. Y de ese momento, amados, entendí
que el Eterno me había perdonado. Con su rúa me vino a limpiar a través de esas aguas que cubrieron mi cuerpo. Amados, nosotros debemos de tener mucho cuidado, amados. Bueno, no lo es para aquellos que realmente aman al Kadosh Baruj Hu. Amado, fallarle al Eterno después que Él ha hecho tantas cosas hermosas, preciosas, de que uno sea agradecido, amado. Fallarle al Eterno, amado, es como ver muerto en vida. Es como estar muerto en vida. Es un dolor que uno no puede ni entender. Creo que perder un familiar te va a doler, pero te va a pasar. Pero esto no te pasa. ¿Sabe cuánto tiempo duró esa prueba, esa falta que cometí? 10 años, amado. 10 años. Yo no podía ver a mis hermanos hablar de su palabra porque a mí también se me venían las lágrimas. Yo lloraba ver a mis hermanos predicar. Y yo me encontraba encarcelada, amados. Y después de tanto, expresamente me invitaron a ese ayuno y lo hice. Y de ahí para allá, hermanos, vi la cabo de Hashem. Fue algo tremendo, amado. Fue algo lo que el Eterno hizo conmigo. Y me liberó. Me liberó, amados hermanos. Y me utilizó muchas veces. Y me sigue utilizando. Pero bueno, vamos a hablar de mí. Perdón, amados, lo que les acabo de decir. Olvídenlo. Pero es que cuando uno habla del Eterno, pues, amado, yo soy tan agradecida con Él. Soy tan agradecida, amado, que realmente por amor, puedo decir así, por amor a Él, sigo aquí. Porque realmente si no hubiera tenido esa gratitud, si Él no hubiera hecho ese cambio en mi vida, hermano, estuviera afuera con tanto daño que me hicieron. Con tanto daño aún en la famosa raíz hebrea. Me hicieron mucho daño. Pero, amados, aquí vamos. Ahí se practica el perdón. Ahí está el amor de Hashem. Hoy puedo mirarlos a todos con plena libertad. No tengo resentimientos con nadie. Porque el Eterno hizo algo tan hermoso en mi vida. Y por eso, por gratitud, quizás no tenga tanto entendimiento, como siempre digo, conocimiento, amado. Pero aquí estoy, al frente. Y el que quiere escuchar, amén. Y el que no, pues no pasa nada, hermano, no pasa nada, no pasa nada. Sigamos, amados. Entonces, vamos aquí que el Shema es lo primero que el hombre tiene que hacer para estar cerca del Eterno. Escuchar y obedecer. El Eterno nos da la iniciativa para acercarse a nosotros y nosotros a Él. Solo tenemos que hacer caso para poder obtener su gracia. Acércate cada mañana al Eterno y toma unos minutos, como le dije, para escuchar su palabra. El Shema nos enseña a poder escuchar como lo máximo prioridad en nuestras vidas. Israel, Shema, Israel. La segunda cosa es destacada en nuestra identidad como pueblo. Como pueblo. Nosotros que hemos hecho la conversión al Elohim de Israel por medio de Mashiach Yeshua, es para Israel celestial, pero no convertirnos al pueblo de Judá, sino al Israel celestial. Y podemos identificarnos como el pueblo del Kadosh Baruj Hu, lo podemos ver en Efesios 2:19. ¿Cuánto? 2:19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Kadosh y miembros de la familia de Elohim, de Hashem. Busque también Sofonía 3:9. De Oseas, por ahí así. Bueno, espérate. Entonces, podemos ver aquí que
el Shema Israel, Hashem es nuestro Eloa. Esta es la declaración de los que son parte del pueblo de Israel, aquellos que están regresando a casa, amados. Recuerden que nosotros somos primogénitos y es una prioridad, amado. Sofonía 3:9. Entonces, que son parte de Israel. Los que tienen otros dioses no son parte de Israel. Podemos entender, amados, aquello. Pero en el futuro será Elohim de toda la humanidad, como está escrito en Sofonía 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Hashem, para que le sirvan de común consentimiento. Entonces, podemos entender, amados, que en aquel tiempo, pues todos tendremos limpieza de labios puros. Ya no diremos más Baal, sino que seremos limpios y seremos correctos para hablar. También vemos en Zacarías 14:9. Ahorita se me perdió. No tiene para dar una. Y Hashem será rey sobre toda la tierra. En aquel día será uno y su nombre es único. Entonces, la palabra Hashem es uno, significa la palabra traducida como uno, implica unicidad y unidad. Hay veces cuando la escritura usa ese término para marcar la unidad entre varios elementos o una persona, pero cuando uno usa una relación con el Eterno no quiere decir ese sentido, porque no hay más que una persona en la deidad. Por lo tanto, la palabra Ejad tiene los siguientes dos significados en este contexto, que Hashem no es plural y que no hay otro, el único Dios que existe en su unicidad. Esa es la singularidad de lo revelado. Entonces, cuando nosotros decimos de Shema Israel, o sea, y amarás, cuando nosotros decimos y amarás, podemos ver que la palabra y amarás, como Él es único para nosotros, la consecuencia es amarlo. Por eso en el hebreo la palabra significa cumplir palabras por amor, no por temor. Amados, y aquí podemos ver una experiencia realmente de una gran mujer que tuvo 7 hijos. Eran pequeños sus hijos. Y dice que este rey quería que esos niños, junto con su madre, los adoran. Pero podemos entender que dice que esta mujer tenía 7 hijos. El primero le dice que lo adore, que negara a Elohim, que lo negara. Pero el chico respondió, nos ordena el primer mandamiento, creer en Dios. Este rey quería que lo adore, pero el chico no lo quiso hacer y él dice, yo tengo un solo Dios. Y lo mató el rey. Venía el segundo chico. Asimismo, él dice que se postre ante él, ante la imagen. Y el chico le respondió, no tendrás otro Dios. Y lo mató. Asimismo el tercero. El segundo. Y asimismo, entonces, y lo mató. Vino el tercero, asimismo lo puso que diga que sacrificios a otros dioses, pero el chico le respondió que no, y le dio también la palabra. Y vino el cuarto también, que le dijo que se postrara ante una estatua, y el chico respondió que está prohibido posternarse ante otro dios. Entonces el rey vino y lo mató, y vino el quinto niño. Asimismo le pidió que lo aceptara, que Dios tiene la misma fuerza que sus dioses. Entonces le dijo el chico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Y lo mató porque no quiso
obedecer. Y vino el sexto niño, y asimismo le dijo que creyera que Dios era un puente para unirlos con su otro Dios. Pero el niño respondió y le dijo, no hay otro Dios que no sea nuestro Elohim. Entonces vino y lo mató. Pero faltaba el último, el séptimo. Y le dijo, acepta que Dios es el verdadero, pero que había abandonado a Israel. O sea, que el Eterno había olvidado al pueblo. Y él dice que iba a disimular, tirar su anillo, se iba a sacar su anillo y lo iba a tirar por la estatua para que el chico pues se agachara a cogerlo y poder así quedar bien entre los ministros, entre todos los que estaban alrededor, porque ya había matado a 6 niños y aún los niños no se habían doblegado ante la imagen de este rey. Entonces, cuando el niño le negó, le dijo que no, le dejaría caer su anillo al piso para que pareciera que se agachaba ante la estatua, el pequeño también se negó. Y ahí fue cuando apareció Yana, su madre, y le dijo, antes que mataran a su próximo hijo, le pidió que al llegar frente a Adonai dijera, Abraham Avinu demostró su amor a Adonai por medio de una prueba muy difícil como le fue sacrificar a su hijo único. Pero ese final no fue sacrificado, sin embargo, ella y sus hijos fueron puestos en prueba y murieron. Entonces, amados hermanos, aquí hay una prueba, amados. ¿Qué tal es nuestro amor por el Kadosh Baruj Hu? ¿Realmente amamos al Padre? ¿Amamos, amados hermanos, todo lo que Él nos ordena? ¿Estamos dispuestos a obedecer? Si muchas veces, amados, nos mandan a guardar su Shabbat, pero sin embargo muchas veces hay justificación. Hoy no puedo, déjame que tengo que ir a visitar a mi familia, tengo que ir a hacer unas compras, tengo que viajar. Podemos encontrar miles de justificación, amados. Pero amamos, decimos que amamos, pero realmente es triste, muy triste. Si nosotros decimos que estamos en obediencia, cumplimos lo que el Padre nos da en su palabra, o estamos en el confort de nuestra vida, y cuando venga la prueba, ¿dónde vamos a estar? Hay muchas personas que claman al Eterno cuando están en prueba, amados. Ay, Padre, ¿por qué a mí? Y muchas otras cosas. Pero mientras tanto, cuando vivíamos bien, teníamos todo nuestro cuerpo en orden. Pero dice que la desobediencia trae enfermedad. La desobediencia trae aflicción. Podemos pedirle al Eterno que nos ayude cuando nosotros no podemos en primer lugar. Yo me grabé siempre una palabra, amados, y esto lo aprendí en el segundo nivel donde estuve. He sido una mujer criada, amados, en una familia que nunca escuché una mala palabra. Y también de los que cuando le daban a uno, le daban a todos, ¿sí? Y aún cuando comencé a caminar en su palabra, me tocaron maestros, amados, que realmente nos enseñaron un caminar y no usar palabras deshonestas. Y como me he educado, hasta mis hijos también han sido educados en la misma forma de no usar términos. Como no lo escucharon, pues no lo dicen. Bueno, no sé ahora, no puedo decir más. Entonces nosotros es lo que tenemos que
practicar, amado, y meditar. ¿Amamos realmente a nuestro Eloa? Se la queremos ahí. Cuando dice, y amarás con todo tu corazón, se refiere a lo más íntimo, amado, a lo más íntimo de nuestro ser, que no puede estar dividido. Nosotros no podemos amar a dos señores. Renuncias al uno y te quedas, o estarías en los dos mundos, pero no eres nada del Akadosh Baruj Hu. Entonces, mis amados, debemos de que nosotros realmente analizar nuestra vida. Acercaos a nuestro Eloa, Él se acercará a nosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo. Purificad vuestro corazón. Cuando dice amarás con todo tu corazón, con toda tu fe, o sea, con toda tu alma, significa que hay que estar dispuesto a dar la vida por amor a Él y vivir solo para Él. Con todos tus medios. Acuérdense, amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. La palabra hebrea que normalmente ha sido traducida como fuerza es meodeja, que no solo significa tu fuerza, sino también tus posesiones, tus medios, tus capacidades. Mucho esta palabra no habla de la fuerza física en primer lugar, sino de todo lo que tú tienes, inclusive tus posesiones materiales. El amor al Eterno también te expresa en la manera de administrar nuestros bienes materiales, pero el amor siempre empieza con el corazón y luego saliendo hacia afuera. Y estas palabras que yo te mando hoy se refiere a las palabras la palabra de Moshe, que dice, la palabra de Moshe, que dice que siempre deben estar considerados como dadas hoy, es decir, son actuales hasta ahora. Estarán sobre tu corazón. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros poner la palabra de la Torá sobre nuestro corazón, como está escrito. Dice, poned pues estas palabras en vuestro corazón y en vuestras almas. Átalas como señal en vuestras manos y serán diadema entre vuestros ojos. Aquí vemos realmente lo que nos está hablando el Akadosh. Voy a hacer el favor de traerme el cargador. Entonces podemos ver lo que el Eterno nos está hablando, amados. Y nos va, amados, directamente nos va a Marcos 4, 3, 20, donde está escrito. Nos va a las parábolas, amados hermanos, que es la expresión en la cual nosotros debemos de analizar realmente nuestras vidas. Cuando la Torá entra en el corazón, va a marcar nuestras decisiones, amados. Cuando hay que elegir entre, perdón un ratito que se me está descargando. En nuestra responsabilidad de ver que la palabra de la Torá llegue al corazón primero. La oímos mucho con la cabeza, pero luego hay que meditar en ella hasta que entre en nuestro corazón. Muchas veces tenemos que repetirlos, amados. Lo repetimos para que pueda así entrar. Entonces he desalojado lo que antes estaba allí en el corazón, porque el corazón solo cabe una cosa. Y cuando tú estás enamorado, hermano, podamos entender que solamente existe ese amor. Pero cuando solo podrás tener una sola persona en tu corazón. De la misma manera es Hashem con la Torah. Asegúrate que la Torah esté en tu corazón para que tomes las decisiones conforme a ella. Podemos ver, amados hermanos, lo que nos habla. Si no pones la palabra de la Torah en tu corazón, te engañarás a ti mismo. Y tendrás crisis, porque no hay nada más engañoso como el corazón del hombre. Podemos ver, como dije, en Marcos 4, del 3 al 20, dice: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar.
Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio frutos. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo de 30 a 60 y de a 100 por uno. Entonces les digo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Hashem, mas a los que están fuera, por parábola, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, en segunda viene Satanás y quita las palabras que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos y los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Amén. Amén. Entonces aquí vemos que en el versículo 3 dice que el Mashiach dijo, oí que viene el Shema, y luego sigue hablando a la parábola, que es considerada como la modelo para todas las demás parábolas, como se ve en el versículo 13, donde dice, no entendéis esta parábola, ¿cómo pues comprenderéis todas las demás parábolas? La palabra del sembrador contiene la llave para entender todas las otras parábolas. El que entiende esta parábola ha entendido el gran secreto del reino de nuestro Elohim que nos enseña. Primeramente, el sembrador siembra la palabra. Este es el gran secreto. Nuestro gran maestro empezó la palabra diciendo, oíd, y el término diciendo, el que tiene oído para oír, que oiga. Así que el que destaca la importancia de escuchar, al igual que Moshe Rabino en el texto del Shema, en el Shema. Entonces, vamos a ver, amados hermanos, realmente qué sucede. Otros son aquellos en que sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Otros 30, otros 60, otros 100 por uno. ¿Qué podemos aprender de estos, mis amados? El gran secreto del reino es recibir la semilla que el sembrador está sembrando. La tierra representa al hombre, y una vez que fue formado en el polvo de la tierra, dependiendo de esto, entra la semilla en la tierra y así será su fruto. El gran secreto del reino es lograr que la Torá llegue a lo más profundo del corazón. Según esta parábola, hay 4 tipos de hombres. Primero, los del camino, que tienen una dureza por encima de su corazón para que la semilla no pueda entrar adentro. Los caminos de la época fueron producidos por los pasos de los hombres. ¿Cuántos más hombres pasaban por el camino, más duro se hacía? Así que las tradiciones de los hombres, el obstáculo número 1 para no poder recibir la semilla en su corazón, según la Torá, y así viene Satanás y lleva la semilla preciosa que es la cebada que fue sembrada. Segundo, los pedregales, que tienen una actitud mental de recibirla, pero en el fondo tiene el corazón endurecido y no están dispuestos a cambiar.
Su manera de ser les gusta escuchar, reciben la Torá con muchas emociones, pero a la hora de la verdad, cuando hay persecución por causa de la palabra, se apartan porque solo buscaban placeres y no quieren sufrir por causa del reino. Tercero, los de los espinos, que han oído y hecho caso a la Torá, pero están más interesados en las cosas de esos, en sus afanes, en sus cosas, en sus hogares, en todo lo que no es del Eterno, todas las cosas de este mundo. Y buscan satisfacer sus propios deseos más que los deseos del Padre Celestial. Con el tiempo perderán su entusiasmo por el reino porque le interesa más lo que les da placer a corto plazo que la obediencia a los mitzvot, que produce mayor placer a largo plazo. Los de la buena tierra, que oyeron la Torá, la aceptan con todo su corazón, consecuencias, confrontaciones internas, persecuciones externas. Ellos dejan que la Torá penetre en lo más profundo de su corazón y ajustan su vida según sus enseñanzas, a pesar de los dolores que son causados por ellos, no son temporales, sino que constantemente y con el paso del tiempo habrá un resultado bello de su fidelidad a la Kadosh Torah. Fue sembrada en su interior, dando fruto 3 niveles, los cuales muestran que hay 3 clases de fieles en el reino. Y lo podemos ver en Marcos 4:24. Y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que mides, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Amén. Seguimos con el Shema. Y dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella cuando estés sentado en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso es cuando, y la repetirás a tus hijos. Seguimos con el cuarto. Es hablar de la palabra de la Torá. Te acuestas, lo último que debemos tener en nuestra mente antes de ir a dormir, amados hermanos, la palabra del Eterno. No tenemos bueno, estamos viendo televisión o estamos escuchando una música y de ahí nos vamos a quedar, nos vamos a dormir con nuestra mente, pues lo que hemos estado deleitando nuestros ojos. No, amados hermanos, sino que si tú te vas a dormir estudiando su palabra y vas a descansar, pues tendrás un sueño diferente. Podemos ver y dormir, es la palabra del Eterno. El sueño ha sido creado para que el Eterno pueda obrar en vuestro interior durante la noche. Es por eso que es muy importante tener las palabras de Satanás en la mente antes de ir a dormir. Así podrá el Eterno hacer que esa palabra baje del Shamaí al corazón durante el sueño. Recuerde que nosotros tenemos de descansar temprano porque nuestra alma tiene que ir a inscribir lo que hemos hecho en el día. Entonces, debemos de acostarnos con la palabra del cielo y tendrá un corazón lleno de semillas que van a dar fruto, como está escrito en Marcos 4:27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces, recitar el Shema antes de dormir para reconocer que el Eterno como tu único Elohim, así encomendarte en sus manos protectoras. Y Él te va a moldear, amados. Y por último, la atarás como señal en tus manos. Acuérdense, bueno, nosotros no usamos eso que usan nuestros amados, pero bueno, la atarás, nosotros solamente decimos la atarás en nuestras manos, porque cuando uno lee la palabra, pues uno está en esta posición, así. Y cuando uno está así, amados, nosotros debemos de estudiar la palabra, pero directamente con el libro, no en celular, amados hermanos, porque ahí no hay esa inspiración, no hay esa revelación, no hay esa iluminación. Porque cuando nosotros estamos leyendo la palabra, amados, dice que viene esa iluminación, viene esa revelación que el Eterno nos otorga cuando nosotros estamos leyendo su palabra. Entonces, vemos aquí lo que nos habla.
Dice, en la oración de la mañana, bueno, dice, la atarás como señal sobre tu brazo y serán por insignia entre tus ojos. En la oración de la mañana podemos ver lo que nos manda el Eterno que fue ordenado. Y la escribirás en los postes de tu casa y en la entrada de tus ciudades. Se cumple al escribir la palabra de la Torah en un pergamino. Recuérdese que dice que nosotros debemos de tener una mesuzá en toda la entrada de la puerta, y no dice que por la puerta la mide, en la tercera parte pues ubicas la mesuzá. Y en medio, y es es una especie de como un tubito, y dentro de ahí está el Shema Israel, pero afuera de esa maderita, que puede ser de vidrio, puede ser de plástico, puede ser, está la letra Shin y la letra Dale. Entonces nosotros podemos ver que eso debe estar en nuestros hogares, en toda puerta que nosotros tengamos, porque bueno, es una protección. Y podemos decir, bueno, eso son idolatrías, pero recordemos lo que pasó cuando el Eterno le dijo a Moshe Rabino que pongan en las puertas la sangre del animal, que lo pongan en la puerta, una tat, para protección. Entonces por eso se pone la mesuzá. Podemos ver que se cumple al escribir la palabra de la Torah en un pergamino que se coloca en una cajita de jamba de la puerta, mesuzá. Es una obligación que el pueblo de Israel poner la Torah en la puerta, en la habitación de donde vive. Este mandamiento está dado para todos los presentes en nuestras casas. Al tener una parte de la escritura en la puerta, hay un recuerdo que son modelos de vida, es un estilo de vida. Y base en nuestras conversaciones también. En la casa, en una casa donde está la Torah, en la puerta no se puede vivir cualquier manera. Tampoco se puede hablar de cualquier cosa. Se tiene que respetar, amado, lo que está allí. Tampoco se puede introducir por medio de las puertas cualquier cosa. Una casa con mesuzá en cada puerta es casa apartada para servir a los propósitos del Kadosh. Y en tus puertas se refiere al lugar donde se reúnen los ancianos en la ciudad para tratar asuntos gubernamentales. Es algo parecido a la municipalidad de hoy en día. La puerta fue el ayuntamiento de la época. Este mandamiento fue dado para recordar a los gobernantes de que deben estar reunidos para tratar los asuntos del reino, o sea, del Kadosh Baruj Hu. Y también dice el 10:12, si sucederá que cuando Hashem tu Elohim te traiga a la tierra que juró a vuestros padres, Isaac y Jacob, Abraham y Jacob, que te daría en una tierra grande y esplendorosa, ciudad que tú no edificaste, casas llenas de todo buenas cosas que tú no llenaste, cisterna cavada que tú no cavaste, viña y olivares, todo que tú no plantaste. Entonces, cuando las cosas van bien y lo material se aumenta, es fácil olvidar al Eterno, amados. Tengamos mucho cuidado de aquello para no caer en ese. Tengamos cuidado para no caer en eso. El 6:13 dice, temerás a Hashem tu Elohim y a él servirás. Este fue el texto que Jesús citó cuando se enfrentó con el adversario, que le pedía que se postrara ante él, como estaba escrito en Mateo 4:9-10. Le dijo, todo esto te daré si te postrares, me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, escrito está, al Eterno tu Elohim servirás y al solo y el Eterno tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Entonces, amados hermanos, nosotros como pueblo apartado, como pueblo kadosh, amados, nosotros no tenemos que involucrarnos en los negocios del mundo. Nosotros tenemos que ir saliendo, amados, de aquellos trabajos con relación a estos gobiernos, porque nosotros somos un pueblo apartado. Nosotros tenemos, amados hermanos, que alejarnos. Somos de este mundo, pero no estamos en este mundo. ¿Estamos realmente apartados, amados? ¿O estamos en relaciones, en negocios, en la cual tenemos que estar declarando, en la cual tenemos que estar nosotros, nuestros nombres en ciertos negocios?
negocios, aún los bancos y muchas otras cosas que quisiera hablar, pero no lo puedo. Para que nosotros tengamos alerta lo que somos apartados, hermano. Que nuestro Akados Baruj me los bendiga, me los guarde, amado, y que esta enseñanza, amado, haya tocado su corazón y haya ese cambio. ¿De qué estamos hablando? De la obediencia, amado. La obediencia nos lleva por el camino correcto. Que no es fácil, pues no es fácil, pero sí, si te esfuerzas, sí es fácil. Que nuestro Abacados te bendiga y te guarde y te prospere y te avance. Y seguimos adelante, amados hermanos. Que el Eterno Israel me los bendiga, me los prospere. Baruch Hashem. Amén.